Vamos a esperar entonces un minutico. Que le estoy colocando en YouTube. Se me fue. Copiar vínculo. Listo, perfecto. Vamos a iniciar. Ya está la transmisión en vivo. A ver, yo les comparto acá. Aquí ustedes ven con sonido todo. ¿Están ustedes viendo ahí ya? Perfecto. A ver, una oración del ritual romano para que iniciemos una oración de liberación. Pues, fórmulas. Aquí obviamente recomienda algunas oraciones a Nuestra Señora. María, Madre de la Gracia, Madre de Misericordia, protégenos del enemigo y recíbenos en la hora de la muerte. Socórreme, piadosísima Virgen María, en todas mis tribulaciones, angustias y necesidades, y alcánzame de tu Hijo la liberación de todos los males y de los peligros del alma y del cuerpo. Recuerda, piadosa Virgen María, que no se ha oído en el mundo que alguien que ha recurrido a tu apoyo, que haya implorado tu auxilio, que haya pedido tu ayuda, haya sido abandonado. Yo, animado por tal confianza, corro hacia ti, Madre Virgen de las Vírgenes, y como un pecador que llora sus culpas, comparezco ante ti. No quieras desdeñar mis palabras, Madre de Dios, sino que óyelas bondadosamente y recíbelas. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. San José y San Miguel rueguen por nosotros. Voy a ponerlo acá porque es que vamos a ponerlo acá. Voy a ponerlo voy a ponerle un pedestal aquí a San Miguel que queda al lado. Ay, este perrito le da por ladrar justo en las horas de la clase. ¿Sí escuchan al perrito vecino? Sí. Dejémoslo que cante alegremente. A ver, San Miguel. Ah, qué desastre. Me acuerdo que había un anuncio que contaba que antes de que Juan 23 fuera elegido papa, los libros, el libro de la tesis de doctorado de Juan 23, la de teología,
Únicamente se usaba en la biblioteca para acuñar las puertas o acuñar una ventana que no cerraba el libro. Una vez fue elegido papa, limpiaron el libro y lo pusieron en el primer estante de la biblioteca. Lo digo porque voy a usar un libro. Este es muy bueno. Me lo regalaron cuando cumplí 40 años. No sé si lo han leído ya. Los pilares de la tierra. Es muy bueno, es muy interesante. Los pilares de la tierra cuenta la construcción de una catedral medieval. Uf, miren el libro que es de grueso, miren cómo es de grueso. Es una Biblia, pero es muy interesante. Está todo desbaratado porque las hojas se soltaron. Bueno, a ver, San Miguel queda como bien ahí, sin problema. Muy bueno ahí que presida, ¿cierto? Bueno, vamos adelante con nuestro tema. Número 4, ángeles y demonios. La caída de los ángeles y el misterio de iniquidad. Aquí hay que aclarar un término, el término de iniquidad. Entonces, vamos a hablar de la caída de los ángeles. Ahora, el mal no es una simple idea. Esto es bueno tenerlo muy claro. El mal no es una simple idea. No es una idea abstracta, o sea, como perdida en el pensamiento, y no es un mito, que algunos podrían decir, es un mito medieval que la iglesia ha usado desde remotos tiempos para someter a los ingenuos. Yo quisiera ver alguno de esos que señala la iglesia de someter a los ingenuos, verlo delante de un exorcismo, a ver con qué cara de ingenuo queda, viendo cómo el demonio se manifiesta explícitamente. Entonces, primero que todo, el mal no es una simple idea abstracta ni un mito medieval. ¿El mal qué es? El mal es una fractura, oye, una fractura ontológica en la cumbre de la creación visible y la invisible también. Por Dios, profe Camilo, explíquenme eso. Ahora yo las caras. Una fractura ontológica en la cumbre del mundo visible e invisible. Vamos por partes. Una fractura es un rompimiento. Entonces, cuando la creación en un principio sale de las manos de Dios, sale purísima, sale conectada directamente con Dios y sale en armonía con Dios. Los primeros en romper esa armonía de Dios son 1/3 de los espíritus puros que se levantan contra Dios. Esos son los primeros en fracturar, ¿no? En fracturar la línea de comunicación con Dios, la rompen. Ellos internamente, como espíritus puros, se rompen, porque es más o menos, bueno, un carro básico, un carro. Esto es un ejemplo muy vulgar, porque un carro es construido ¿para qué? ¿Se vende para qué? Para que las personas se transporten. Así de sencillo, para facilitar la movilidad. Bueno, en la medida de lo posible hoy en las ciudades infestadas de tránsito, pero bueno. La idea concebida de los hermanos Ford era de facilitar el transporte de un lugar a otro, a una velocidad inclusive media, ¿cierto? Miren que nosotros nos acostumbramos a las velocidades, pero antiguamente la velocidad más rápida que existía y más orgánica era un caballo a galope. Más que eso no, porque ¿quién se subía en otro animal para trasladarse de un lugar a otro? Era caballo. Y si era elefante, pues era más lento. Pero la velocidad más rápida era el trote de un caballo, no más. Ahora, el vehículo fue construido para transportar a las personas de un lugar a otro. Listo. Si el vehículo, las personas que van en un vehículo se accidentan, puede ser a causa de que de un error en la fabricación del vehículo o un error en el conductor del vehículo, ¿cierto? Puede ser interno o externo. El factor puede ser otro vehículo que colisiona contra ese vehículo. Pero la esencia del vehículo, moto o carro, no es la de ni chocarse, ni mucho menos producir heridas fatales en sus tripulantes y mucho menos llevarlos a la muerte. Esa no es la finalidad. Entonces, un carro
cumple, por decirlo así, su vocación cuando transporta a las personas de una manera orgánica, equilibrada y mesurada de un lugar a otro. Listo. Le da una comodidad, puede tener un cierto lujo, lo que sea. La vocación específica de un vehículo. Salió bien de las manos de la fábrica. El problema es quién la maneja y qué es lo que pasa con factores externos. Ahora, con los ángeles no hubo factores externos para la corrupción de ese espíritu puro. La corrupción de ese espíritu puro viene de lo más profundo de ese espíritu puro. ¿Qué es lo más profundo en la esencia de una criatura? Allá hablamos nosotros de una dimensión ontológica. Oído, no es oncológica. Oncología es otra cosa. Está relacionado con el cáncer. Es onto del ser, lo más profundo del ser. Entonces, de lo más profundo del ser del ángel se empieza a deformar su inocencia y su pureza y rompen con Dios. Entonces, repito la idea. Entiendan esto porque es muy importante saber cómo se define el mal. Entonces, el mal es una fractura ontológica en la cumbre de dos criaturas, las visibles y las invisibles. Primero se ven las invisibles, o sea, con los ángeles. Y después se ven lo más profundo del ser humano, en el paraíso, con nuestros primeros padres. No es un mito, no es una fábula, no es una invención, es doctrina de la iglesia. Adán no era un pueblo, Eva no era un pueblo, no eran dos personas individuales, Adán y Eva. Cometen un pecado y ese pecado tiene una repercusión generacional. Ese pecado sí tiene una repercusión generacional. Se transmite de generación en generación. Eso es llamado el pecado original. Eso es muy importante. Pero para la cumbre del mundo visible, que fue el hombre es la cumbre del mundo visible, porque el hombre es un microcosmos. Entonces, esa fractura se da primero en los ángeles y después se da en lo más profundo de ¿quién? De los hombres. Eso es el mal. Es la fractura ontológica, o sea, la más profunda que se da en las criaturas. Se dio en los ángeles, se dio en el hombre, y esa fractura es en relación con ¿qué? Con Dios. Es como, yo me acuerdo que una vez hicimos un campamento, era un campamento de evangelización, muy bonito, por cierto, y había un compañero de grupo, del grupo mío, se llama Juan Andrés Moreno, no volví a saber de él, eso hace 30 años yo creo. Y a Juan Andrés Moreno, que tenía muchas habilidades artísticas, lo pusieron a hacer un vitral, porque le dijeron que para el campamento que íbamos a hacer necesitábamos un vitral. Y él se puso a hacer un vitral y se dedicó al vitral y el vitral y el vitral y el vitral. Fueron varios meses que Juan Andrés hacía el vitral, el vitral, el vitral. Cuando resulta que empezamos una de las charlas del campamento, que era en Semana Santa, y empezaron a hablar de las bellezas de la creación, de Dios, no sé qué, sacaron el vitral, un vitral que quedó un rosetón así lindísimo, redondo, bellísimo, lo pusieron en un atril y empezó el expositor a hablar de la creación, tal, tal. Cuando uno de los que estaba en el público se levantó, le dio una patada al atril, tumbó el vitral y en el piso empezó a darle duro con los pies al vitral. Yo les digo, todo el mundo que está en ese auditorio, yo creo que estábamos unos 30, 40, todo el mundo así congelado. Y Juan Andrés, mi compañero que había hecho el vitral, pues imagínense el susto del hombre y la rabia porque él había hecho el vitral. Pero el vitral había sido hecho a propósito para que en esa reunión uno de los asistentes que estaba ya combinado con el conferencista lo rompiera. Y eso fue una imagen de lo que es el pecado. Dios crea el vitral es toda la creación. Y el pecado de los ángeles y el pecado del hombre es la ruptura, esa fractura que hay en la creación. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante para hacerse la idea de entrada de lo que significa el mal. Te repito, es una fractura ontológica en la cumbre de la creación, invisible y visible. Y hoy entonces vamos a tratar de diseccionar la anatomía de esta rebelión. Vamos a quedarnos en el ángel porque en los ángeles porque no vamos a ver el pecado original. La anatomía de esta rebelión, vamos a ver qué es lo que pasó allá adentro. En ese instante de prueba, que algunos teólogos llaman como el Evo, ¿se acuerdan que no es tiempo, sino es Evo? En el cual se mide procesualmente, gradualmente,
los actos y las luces intelectuales de los ángeles. Y el asunto de la cuestión de la elección que toman los ángeles, porque unos eligen el bien y otros eligen el mal, y no hay vuelta atrás. No es que yo mañana voy a viajar a Cartagena, no, la verdad, yo como que me voy para San Andrés, no, o la verdad, me voy para Bogotá. Uno puede cambiar de opinión por mil cosas, el clima, el dólar, el avión, el carro, las ganas que tiene. El ángel dijo, me voy a Cartagena y se va a Cartagena. ¿Sabes? Entonces vamos a entrever un poco, a introducirnos en lo que significa esa oscuridad, ¿cierto? Pero para analizar esa oscuridad tenemos que estar aferrados a la luz de la revelación y del magisterio de la iglesia, que es muy importante. Aquí estamos entonces, en la cumbre. Voy a acercarlo acá. La cúspide, lo más alto, la cúspide de la creación invisible. Entonces, para entender esa caída, primero tenemos que contemplar la altura desde la cual se produjo. Dice que hay que tener cuidado de no subir como coco, porque también cae como coco. Si sube a la altura de una palmera que da cocos, si se cae, puede caer como coco. Entonces, el catecismo nos va a decir, hay varios numerales, 328, 331, nos enseña que los ángeles son naturalezas puras, inmateriales y libres. El Concilio Cuarto de Letrán, estamos en el año 1215, zanjó para siempre cualquier herejía que pueda ser dualista, o sea, que existen dos dimensiones o dos realidades, que afirma que Dios creó un principio del mal. Jamás. Desde el año 1215, el Concilio Cuarto de Letrán acabó con esa idea. Es un poco la idea en la cual, o la idea de que Dios sí creó ese principio, o que inclusive Dios es el culpable de ese principio del mal, porque afirman, por ejemplo, aquellos que podríamos llamarlos de sacerdotes del demonio, de discípulos del demonio, afirman que Dios es un Dios vengador, un Dios opresor, y por eso Lucifer hizo lo que hizo. Por eso la rebelión de Lucifer, porque el Dios nuestro, y curiosamente siempre señalan el Dios de la Iglesia Católica, ellos no hablan del Dios del cristianismo, no hablan del Dios de la Iglesia Católica, porque saben cuál es nuestro Dios, que es el Dios verdadero, y saben cuál es la iglesia verdadera, que es la iglesia católica verdadera. Ellos dicen entonces que nuestro Dios es un Dios opresor, vengador, resentido, y que por eso el levantamiento de Lucifer termina siendo lícito. Entonces hay que unir fuerzas en la humanidad para ser solidarios con Lucifer. Bueno, Lucifer y todos sus secuaces. Miren que eso es lo que maquinan y lo que piensan las fuerzas oscuras, esas que están del lado de donde se fracturó el bien, se quebró. Pero no es cierto que Dios creó un principio malo. Dios es ajeno, impropio, irracional a la naturaleza de Dios, que es suma e infinitamente buena hacer el mal. No es posible. Entonces, ¿qué afirma el dogma? Que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos mismos se hicieron malos. Y en la cúspide de esa creación inmaculada, blanquísima, purísima, ¿estaba quién? Lucifer. Pero a Lucifer nadie lo tentó. Ese mal brota de una decadencia dentro de él, empieza a carcomerlo dentro de él, esa decadencia hasta que él termina cediendo. Ahora, la teología reconoce a Lucifer inclusive como la obra maestra de Dios en el contexto de los espíritus puros. O sea, un serafín, podríamos decir, un querubín ungido, pues, por colocarlo muy arriba, revestido de unas luces intelectuales inigualables y de una capacidad de amar impresionante. No hubo el más mínimo defecto en su diseño, para nada, un espíritu puro. Además, Dios no es tartamudo, lo crea bien. Su ruina fue, y esto es un misterio dentro de todo el contexto de los ángeles, déjense esto bien claro, ¿cuál fue la ruina misteriosa de Satanás? Fue el abuso de su propia perfección. Miren que cómo es peligroso el no saber administrar los dones de Dios.
En el fondo, cuando escuchamos la parábola de los talentos, etcétera, pensemos, cuando escuchemos esa parábola, pensemos un poco en lo que Dios le dio a cada ángel. La prueba para los ángeles fue, en el fondo, medir lo que Dios le había dado a cada uno, o sea, que tuvieran conciencia de lo que eran en cuanto a criaturas. Y, o sea, uno mismo puede tener esa admiración con uno mismo. Si uno hace una evaluación, uno dice, por Dios, yo tengo tales capacidades. Uno hace una evaluación, digamos, indiferente en el sentido de que no va a ser vanidosa, pero uno hace una evaluación y uno dice, sí, yo tengo una inteligencia media, una fuerza, yo soy físico-culturista hace 30 años, tengo una fuerza impresionante como pocas personas, yo tengo una agilidad impresionante porque siempre ocupo los primeros lugares en las maratones y en las... Uno puede ser sensato y decir, tengo estas y cuáles posibilidades de sobreponerme a los otros accidentalmente. Fuerza, salud, etcétera y tal. Pero el problema es cuando uno, haciendo esa evaluación, se apega a lo que tiene de bueno. Miren que una vez le pasó a un predicador, este predicador famosísimo, estamos hablando de 400, 500 años atrás. Este hombre, por donde iba predicando retiros espirituales, la gente se convertía como arroz. Eso era una cosa impresionante y la gente se convertía. El hombre tenía una prosa impresionante, tenía unos conocimientos teológicos impresionantes, una capacidad de raciocinio impresionante, un discernimiento, o sea, para poder definir qué temas iba a tratar hoy, mañana, tal, en los retiros, y la gente salía llorando, los confesionados se llenaban. Un espectáculo. Un día saliendo de la iglesia, donde había hecho una prédica también espectacular, mira para lo alto de los cielos, ya saliendo de la iglesia, mira para lo alto de los cielos y dice, oh Dios, ¿cuánto me debes? Y cayó un rayo y Dios le pagó lo que le debía. Lo dejó fulminado, o sea, ni siquiera el polvo para poder recogerlo. Dice Santo Tomás de Aquino que un solo pecado, oído, yo no estoy hablando de pecado mortal, estoy hablando de pecado venial. Un solo pecado venial nos hace merecedores de la muerte. ¿Sabían eso? Por justicia divina. O sea que nosotros aquí estaríamos más que rostizados, por decirlo coloquialmente. Estamos hablando de pecados veniales, pero tal es la misericordia de Dios que uno tiene, Dios tiene la paciencia misericordiosa, infinita, de presentarnos la oportunidad para usar el agua bendita, para confesarnos, etcétera. Pero miren la gravedad de la decisión de la voluntad del hombre y hasta dónde llega nuestra debilidad, pero hasta dónde llega la misericordia de Dios. Un pecado venial, esto no lo olviden, esto es doctrina de la iglesia. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino, nadie tendría a estas alturas la altura, valga la redundancia, de negar esta proposición de Santo Tomás de Aquino. Un solo pecado venial nos hace merecedores de la muerte. Eso es impresionante, eso lo asume la doctrina de la iglesia como verdad. Ahora, imagínense los ángeles teniendo conciencia clara, hacerse una evaluación y saber quiénes son, qué potencias y fuerzas tienen, qué posibilidades tienen. Corrían mayor riesgo que nosotros en encantarse consigo mismo. Por eso entonces, al que más se le da, más se le pide. Y a este Satanás, Lucifer, Luzbel, que se le había dado una perfección impresionante, abusó de su propia perfección. Eso me parece muy impresionante y muy interesante. Pero a ver, aquí pasa algo que ¿cómo podemos nosotros pensar que un ser, una criatura, al carecer de materia, un ángel no puede cometer pecados carnales, físicos? Es más, un ángel no le puede robar a otro. ¿Qué se puede robar un ángel? ¿Y cómo se lo va a robar si no tiene cuerpo? Entonces, ¿cuál fue el pecado de los ángeles? Fue una rebelión. Oye, ya tenemos lo del el abuso de la perfección, que eso me parece una frase lindísima. Una, un abuso de la perfección de parte de Lucifer y detrás de él, pues, todos los demás ángeles que se convirtieron en demonios. Pero entonces la rebelión, en el fondo de esa tercera parte de los espíritus puros, fue una rebelión de orgullo espiritual purísimo, por decirlo así, o sea, coloquemos entre comillas. La, mm, entiéndame la referencia que voy a hacer. La mayor capacidad que una criatura podría llegar
a sufrir, a alienarse del orgullo, a dejarse impactar e influenciar por lo que el orgullo significa en cuanto pecado espiritual, hasta allá llegaron los demonios, hasta donde más se podían apodrecer, porque siendo espíritus, su capacidad espiritual le da la posibilidad de alcanzar un grado de orgullo, por decirlo así, sumo, pero en sentido inverso. Hagan de cuenta que la pirámide, donde uno dice sumo de máximo, se invierte. Por eso ustedes, no sé si recuerdan algunas imágenes que les presenté de los ángeles, de los demonios, normalmente se presenta como una pirámide inversa o invertida. Es porque uno no puede decir que tiene mayor dignidad Satanás porque está por encima de otros ángeles. No tiene dignidad. Tendría como que una menos dignidad, ¿sí? Entonces, por la misma constitución y sustancia espiritual de los ángeles, tienen una capacidad de pecar impresionante. Por eso el pecado tan grave de los ángeles, por eso un pecado espiritual, y por eso especialmente la iglesia lo define, el pecado de los ángeles, como un pecado de orgullo. Orgullo. Esto es muy importante. Una especie de narcisismo exacerbado. ¿Saben ustedes quién era Narciso? ¿No? Narciso se vio en una fuente, en un agua estancada, y cuando se vio reflejado en el agua, se enamoró de sí mismo. Quedó tan encantado consigo mismo que se enamoró de sí mismo. De ahí viene Narciso. Entonces, lo que le sucede a los ángeles, por esa deformación de admirarse como criaturas, porque uno puede darle gracias a Dios por todo lo que me dio. No sé, yo voy y corro los 100 metros planos y gané y batí el récord mundial. Yo ni sé en cuánto está el récord mundial, si estará en 5 o 6 segundos, yo ni idea. Batí el récord mundial de 100 metros planos. Es que ni un Audi último modelo es capaz de correr tanto como yo. Listo, terminé. Dios mío, gracias porque soy el hombre más rápido del mundo. Ah, qué maravilla. Esta máquina, este cuerpo creado por Dios es una maravilla. ¿No? Es lícito. Es una exaltación de sus cualidades, pero equilibradas. Otra cosa es mirarse con ojos de vanidad y de orgullo, y ahí la cosa, ese fue el problema de los demonios. Entonces, hasta ahí, claro. A ver, pongan manito ahí los que están conectados. A ver, a ver. Muy bien. Me deja tranquilo que nadie, por lo menos la mayoría no se han dormido. Bueno, entonces eso, orgullo. Miren que se conecta con el pecado de Adán. Orgullo, ya entra sensualidad, que también los ángeles tuvieron algo de sensualidad porque ese encanto consigo mismo tiene algo de sensual, aunque sensual esté relacionado con materia, con cuerpo, pero tienen el espíritu. Y esto me parece que es fundamental, tener claro que cayeron en un narcisismo exacerbado. Acuérdense, miró la fuente, se encantó consigo mismo, se enamoró. El Luzbel se enamoró tanto de sí mismo que dijo, no, pues, Dios, nada, yo lo que necesito es estar donde está Dios sentado. Y que Dios me va a poner a mí a obedecerle a una mujer, a un hombre, a que él se va a hacer hombre, ¿no? Pero en el fondo, el sueño de Lucifer era que Dios no se encarnara. Oído, esto es una tesis que me parece muy interesante para que la tengan ustedes en cuenta. Eh, Uno de los anhelos de Lucifer era que Dios no se encarnara, sino que Dios se angelizara. Y que si Dios iba a asumir una naturaleza fuera de su naturaleza divina, no asumiera una naturaleza humana. No, ¿qué es lo mejor para Dios? Que se haga ángel. Y si se va a hacer ángel, que se haga ángel en mí. ¿Sí ven hasta dónde llegó, no? Narcisismo exacerbado de parte de Satanás. Entonces, a ese orgullo exacerbado le siguió, ¿qué? La envidia. Porque esa envidia le produjo a él una aversión visceral, eso como que en lo más profundo de sí, ontológico, una aversión visceral a que el ser humano, siendo inferior a él en cuanto a naturaleza, fuera elevado a la gloria divina. Ah, porque es que ahora resulta que a los hombres que van a tener una naturaleza, pues prácticamente decadente en función de lo que nosotros somos como espíritus puros, nos lo van a traer aquí a vivir en la visión beatífica, pues en la eternidad. ¿Cómo así? No había lugar para el hombre en cuanto criatura
según la concepción errada de los ángeles, espíritus caídos, o ya por lo menos en proceso de decadencia, de que el hombre pudiera tener un lugar en la eternidad muy cerca de ellos, o un trono de alguna manera equivalente al que tenían ellos en la eternidad. Este proceso entonces de decadencia, orgullo espiritual, esa deformación en admirarse como criaturas, la envidia, esto se cristalizó con el grito de la batalla que desgarró el cosmos invisible, el cosmos de los ángeles, en ese non serviam, no serviré. Entonces no fue solamente el rechazo a una ley, que Dios les dio un código, mire, cumplan esto, muy bien, tal, nos vemos de aquí a 2, 3 años, de aquí a 2, 3 evos, y hablamos y tal, y a ver quién sube o quién baja. No, fue todo un estado de espíritu, ¿no? Entonces fue el intento de ellos como que emanciparse de su propia condición de criatura, o sea, de librarse de su condición de ángel, porque también siendo agudísimamente inteligentes, tenían clara su dependencia de Dios. Entonces viene también una especie de trastorno intelectual en la naturaleza del ángel que va de la mano con ese orgullo. Entonces les hago una imagen para que ustedes tengan idea de cómo fue la decadencia. Le pido permiso aquí a San Miguel. Pongámoslo así para que se vea con el escudo. A medida que iban decayendo, oído, iban cediendo en su espíritu un espacio para el orgullo y la envidia, a medida que iban decayendo en orgullo y en envidia, su capacidad intelectual se veía sofocada, y entiéndanme por qué sofocada, porque no voy a decir que perdieron su capacidad intelectual, porque no la perdieron, pero sí sofocada. Hagan de cuenta cuando uno está muy cansado, como que, como que el cuerpo como que le pesa, como que no le da para... Entonces, sofocados intelectualmente es que a pesar de que tenían claro que habían salido de las manos de Dios, decían, tenemos que librarnos de la autoridad de Dios. Pero ¿cómo? O sea, un ángel con la capacidad intelectual que tiene, decir que puede librarse de la autoridad de Dios, no tienen dónde esconderse de la autoridad de Dios. ¿Sí entienden cómo fue esa decadencia y cómo de alguna manera empañado, por decir así, el intelecto, se hicieron a la idea de que eran capaces de emanciparse de Dios? Y a este respecto, una reunión muy interesante, por cierto, ojalá en algún momento tenga el texto en manos para leerla con ustedes, una reunión del gran pensador católico y teólogo, doctor Plinio Correa Oliveira, una reunión que él hizo sobre la naturaleza de los ángeles, hablando del demonio, hablaba del demonio, decía, el demonio actúa como un hipernervioso, o sea, en el fondo, como un loco, porque ¿cómo se le ocurre al demonio que no perdió la esencia de su naturaleza angélica o de espíritu puro? ¿Cómo se le ocurre al demonio ponerse a batallar contra Dios? Es que la tiene perdida. Tiene lógica que en la lógica del ángel, él quiera levantarse contra Dios y no solo destronarlo, sino matar al propio Dios. Es una locura, pero sucedió en el ángel. ¿Está bien? Hasta ahí yo creo que vamos bien, bien. Entonces no fue un rechazo a una ley, fue el intento de librarse, de emanciparse de esa naturaleza, de esa dependencia natural a Dios, ¿sí? Entonces era o tener una autonomía absoluta, a ver si ustedes alcanzan a ver ahí, yo creo que sí, aquí. Dios revela el plan de la encarnación, el papel de Nuestra Señora, seguramente San José también estuvo ahí en medio de esa revelación y cómo iba a ser elevada en dignidad la humanidad, los hombres que se santifiquen van a venir al cielo, listo, y van a estar al lado de ustedes, o sea, en esta sociedad van a tener que convivir. Ahí el demonio fractura, la fractura. Y viene la encrucijada entonces, que está ya al final. Caminar en la luz de la fe sometiéndose al plan divino. No hay non datum tertium, no hay tercera opción, son dos caminos. O la otra, exigir una autonomía absoluta. Qué feos estos demonios. Wow. Entonces, iniquidad.
El, el Apocalipsis en el capítulo 12, el Apocalipsis en el capítulo 12 nos narra que se entabló una gran batalla en el cielo. Entonces hay que olvidarse las representaciones de espadas metálicas. Esta es una representación de San Miguel, muy bonita por cierto, está en lo alto del monasterio Mont Saint-Michel en Francia, un lugar por donde San Luis María Griñón de Montfort hizo apostolado. Ahí se apareció San Miguel. Él está aquí con una espada, está alado, tiene un escudo, está pisando al demonio. Bueno, vamos a olvidarnos por un momento de esta representación de espadas metálicas y tal. Padre Fortea explica cómo este combate fue un combate puramente en el cielo, este gran combate en el cielo, esta batalla en el cielo, fue una batalla intelectual, primero que todo, espíritus puros, y volitiva, o sea, de la voluntad. Ahí entonces, a ver si yo corro esto para acá, en esa primera batalla es donde se siembra esta semilla, la semilla de la iniquidad. La iniquidad es el misterio del mal, porque el mal es un misterio. Miren que ya dijimos que no es un principio creado por Dios, ni es una criatura, ¿no? Hay una representación, digamos, magnífica en el sentido decadente del mal, que es el demonio, Lucifer, Satanás, Luzbel, Belcebú, lo que ustedes quieran. Pero una cosa es decir el mal y otra cosa es decir Lucifer. O sea, Lucifer no es el mal, ¿no? Porque el mal no es una criatura. Eso hay que tenerlo muy, muy, pero muy claro. Sin embargo, aquí vemos nosotros que esta semilla de la iniquidad, de ese principio del mal que aparece en la creación, esa fractura, se siembra. ¿Cuándo se siembra? Cuando el demonio se levanta contra Dios. Entonces, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la rebelión no fue un acto ciego, sino el rechazo consciente, radical, y esto es importantísimo, irrevocable a Dios y a su reino. Entonces ahí junten, pongan todo lo demás. Nuestra Señora, la Iglesia, la doctrina de la iglesia. Entonces por eso el demonio quiere introducirse en la misma iglesia, deformar la doctrina, deformar la liturgia. Entonces ya da lo mismo que un sacerdote puede meter payasos en una misa, pueden entrar unos acróbatas en la misa o en una procesión, y eso ya se volvió, o sea, va perdiendo el sentido y la estructura más profunda y simbólica, porque en el fondo la liturgia, eso es muy bonito, porque la liturgia de la iglesia es un espejo de la liturgia angélica, o sea, de cómo los ángeles le dan gloria a Dios en los cielos. Eso es la liturgia aquí en la tierra. Es un reflejo de la liturgia en el cielo. Ahora, decir que en el cielo le tienen payasos a Dios, que le tienen saltimbanquis, que le tienen títeres, ay, pero es que es muy inocente a los niños, no, hágale los títeres en otro lado, pero no dentro de la celebración de la Santa Misa. Es que está celebrando de manera, es una técnicamente hablando, la Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Usted va a meter títeres ahí, va a meter payasos, va a meter un mago, va a echar un chiste de doble sentido el que está ahí presidiendo la misa. Uno diría, eso es un absurdo. Pasa. Porque esta semilla de la iniquidad quiere tener raíces en todos los rincones de la iglesia. Es la realidad, es la miseria humana. Entonces, primero, nos encontramos aquí, estos ángeles. Miren, cada uno representa uno de esos pecados de los demonios, de los espíritus puros. Esa soberbia intelectual. Entonces tenemos soberbia, envidia y lujuria. El deseo de independencia absoluta. Miren que es después lo que el demonio le va a decir a Eva y a Adán. Seréis como dioses. Y esto nos lo recuerda el Génesis. Entonces es el rechazo a estar sometidos a un principio de autoridad, a unas leyes, a unas normas. Sean como dioses. En el fondo, la ilusión es que siendo, ay, perdón, la ilusión es que siendo como dioses, no van a tener dependencia de nada ni de nadie. Ustedes tienen una autonomía absoluta. Ese es el primero.
Y así como estos espíritus puros empezaron a opacarse por esa soberbia intelectual, eso en ese misterio de iniquidad, que es una especie de linaje y de transmisión espiritual a lo largo del tiempo y de la historia, eso va sucediendo con los pueblos, con las almas, etc. Entonces esto no es exclusivo de los ángeles. Ellos, estos demonios, espíritus caídos, fueron como una especie de prototipos de lo que el mal va a terminar manifestándose a lo largo de la historia. Segundo, la envidia. Una envidia profunda. ¿A qué? Al plan divino, ya lo dijimos. A, a Nuestra Señora como Madre de Dios, al Verbo encarnado, ¿no? Y al hecho de que los hombres, en su dignidad, con su naturaleza humana, iban a ser elevados a la vida sobrenatural. Y esto también, gravísimo. Inclusive algunas sectas, Nueva Era, masonería, etcétera, profesan este tipo de pecados como una virtud propia del mundo contemporáneo, conocer secretos ocultos. Entonces vengan acá que les vamos a hacer revelaciones especiales. Hay cosas que en el fondo la iglesia no quiere que ustedes conozcan, el mismo Dios no quiere que ustedes conozcan. Aquí se lo vamos a revelar. Entonces hay todos unos ceremonias y caminos de iniciación en unos misterios profundos. El deseo de penetrar los misterios vetados y poseer la ciencia divina sin la mediación de la gracia. La única manera de conocer lo más profundo y lo más grandioso de la creación es a partir de ¿qué? De la gracia de Dios iluminando el intelecto. O sea, no hay manera de desplazar a Dios cuando se quiere conocer la creación. Pero aquí en el fondo es conocer una especie de misterios vetados que nos van a dar la categoría de dioses si lo conocemos, un estatus así. Pues algunos han conocido esos misterios y aunque no los ponga muy arriba, ellos creen que están arriba, porque el orgullo los coloca en un pedestal que por lo menos es imaginario. Es de humo, ¿no? Que nuevamente es el trono que entrega el demonio, los tronos de humo. Bueno, aquí está San Miguel. A propósito, este angelito, irónicamente puesto este angelito, muy tierno y todo lo que ustedes quieran, pero yo no me lo quiero imaginar en una lucha con un demonio. Sale destrozado, o sea, el demonio sí que va a quedar con qué comer al almuerzo, a la cena y al otro día al desayuno. Este ya es un poco más interesante. La naturaleza del combate. No fue una guerra de espadas físicas, fue una colosal confrontación intelectual y volitiva, una colisión, un choque entre dos visiones. Esto es muy importante, dos maneras de comprender la creación. La obediencia al misterio, o sea, a la voluntad de Dios, versus contra la rebeldía de la duda. Entonces, esto es muy importante tenerlo clarísimo, clarísimo. Y al otro lado tenemos el texto del Apocalipsis que les decía ahora. Vamos a correrlo acá. Arrastraba la tercera parte de las estrellas. Las estrellas representan a las glorias caídas. La cola del dragón simboliza el engaño, las falsas promesas de la libertad y las seductoras hipótesis de Satán. Seréis como Dios. En el fondo esa misma tentación puesta a Adán y Eva es la tentación puesta a nuestros, de colocar a nuestros primeros padres, fue la primera tentación que el mismo Satanás le va poniendo a los ángeles, le va suscitando. O sea, la envidia y el deseo de aparecer, o sea, de ponerse por encima de Dios, estaba ahí en esa línea. Seréis como dioses. ¿Por qué irrevocable? Esto es muy importante. Tenemos para hacer la comparación y que quede mucho más didáctico, el por qué no hay arrepentimiento en la naturaleza angélica. Entonces tenemos las dos columnas, la naturaleza humana y la naturaleza angélica. Primero, la dimensión temporal nuestra. Es muy diferente porque nosotros nos movemos en un tiempo que es lineal, ¿cierto? En un tiempo lineal, presente, pasado, futuro, lineal. Y las decisiones que nosotros tomamos a cada momento son graduales y son modificables. Yo voy pensando en tomar la decisión. ¡Ah! Me voy a poner una chaqueta y me puse la chaqueta y resulta que salió el sol.
pues me quito la chaqueta. O sea, yo tomé la decisión en función a ¿qué? A una realidad temporal, a una realidad visible. Y yo puedo cambiar de opinión perfectamente. O simplemente dije, no, pues la verdad no me lo voy a poner la chaqueta. Así llueva, yo salgo así. Cuando salí y empezó a lloviznar, yo dije, uy, no va a ser frío, yo mejor me devuelvo. Es normal en el proceso de las criaturas humanas que se mueven en un campo, en una línea de tiempo, el tener decisiones que son graduales, unas más, menos, muchísimo más importantes, graduales en cuanto a profundidad inclusive, no solo importantes, y modificables, hoy sí, mañana no. En cambio, en esa dimensión, sería temporal más bien entre comillas, me faltaron las comillas ahí, para los ángeles, como no es un tiempo material ni lineal, ellos toman una decisión y es un acto único. Es un acto único, es un acto total y es un acto absoluto. O sea, es tan aguda la inteligencia de ellos que ellos llegan a la última consecuencia. Entonces, cuando dicen sí, es sí. Ellos no se van a arrepentir. Su naturaleza no se arrepiente porque sus decisiones son absolutas. Ahora, el tipo de conocimiento nuestro es discursivo. Yo les hablé de eso la vez pasada, ¿cierto? Y dependiendo de las capacidades intelectuales puede ser oscurecido, o sea, menor, parcial, ¿cierto? Y normalmente, a no ser para lumbreras de la luz, valga la redundancia, lumbreras con la luz de un Santo Tomás de Aquino, de un San Agustín, que pensaban, en función obviamente de los dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, tal, pensaban en algo y hacían unas deducciones impresionantes, porque tenían unas inteligencias angélicas, superiores, elevadísimas, fruto de la gracia de Dios. La naturaleza humana normalmente está sometida a la confusión y al error, y es normal. Yo me puse la chaqueta porque pensé que iba a llover, y cuando salí, no, sol, estoy sometido al error, ¿no? Primero, porque la naturaleza en la cual, o el contexto de la creación en el cual nosotros nos movemos es muy variante. En el contexto de los ángeles es diferente, porque ahí la prueba dependía exclusivamente de ellos y de su naturaleza. Entonces, como ellos, pasando a los ángeles, como la capacidad intelectual de los ángeles es intuitiva, ¿se acuerdan que dijimos que ellos iban a la esencia de las cosas? Intuitivos, a la esencia, y no como nosotros que tenemos que ir aprendiendo. Ellos van a lo más profundo, a la esencia de las cosas. Eso se llama conocimiento intuitivo. Y por ser intuitivo es perfectísimo, porque ellos no se dejan, por decirlo así, eh, no se dejan disuadir la concepción o la realidad de una criatura solo por los accidentes, por lo que se percibe aparentemente, no, ellos van a la esencia, ¿está bien? Uno se puede equivocar, que yo me puedo llevar por las apariencias de una persona y digo, uy, no, qué peligro, esto tiene, esa persona tiene una cara que uno dice, uy, yo mejor me paso de acera. Todo lo contrario, me engañé yo por la fisionomía. O escuché la voz en un teléfono y dije, no, yo a usted no lo dejo entrar. Resulta que es el plomero que iba a entrar a arreglar, porque tiene una voz, pero de película de terror. Yo me engaño, porque es por una apariencia accidental que yo juzgo la esencia de esa persona. En cambio, el ángel no lo engañan los accidentes, él va a la esencia porque es intuitivo. Entonces, siendo intuitivo y tomando decisiones firmes, irrevocables y absolutas, no tenía cómo volverse atrás. Ahí entonces viene la consecuencia. Dice San Juan Damasceno, levantó la mano Diego, perdón, yo no había escuchado Diego, adelante. Quien No, vaya profe, a gracias. preguntar, perdón Diego, quien vaya a preguntar, levanta por favor la mano y entonces si tenemos tiempito yo les voy dando la palabra con mucho gusto. Adelante Diego. Profe, gracias. Me surge una inquietud a la altura de lo de lo que se está hablando es de lo que se habla, si la inteligencia de los ángeles caídos, como bien menciona, está fracturada y sus decisiones de apartarse igualmente, pues, del plan de Dios están trastocadas. ¿Qué tipo de inteligencia, desde lo ontológico, como se lo plantea, aplican ellos sobre nosotros bajo el entendido de que somos el plan de Dios? Es decir, de pronto conectando un poco lo último que decía
es que lo hacen de manera muy intuitiva, o sea, es decir, nos quieren dañar el plan de Dios, pero bajo esa inteligencia o ya es como un plan sesgado por su misma fractura de la inteligencia. Sí, porque ellos ya tomaron esa decisión que ellos tomaron de acabar o de ir en contravía y de acabar con los planes de Dios y con el mismísimo Dios, fue una resolución absoluta, objetiva y total que tomaron desde el primer momento en que llegaron o fueron expulsados del cielo y llegaron al infierno. Esa decisión está clarísima. Y por más que sea obtusa, y lo que decíamos ahora, según los comentarios del doctor Plinio, que actúan los demonios como unos hipernerviosos, por más que sea obtusa y actúen como hipernerviosos, tienen las capacidades para concebir los planes más alocados, y lo digo alocados porque no son unos planes en el fondo pues bien diseñados, porque no buscan el bien, buscan es producir el mal e ir en contra del plan de Dios. Pero de tal manera están locamente definidos, pero bien estructurados, en el sentido en que conociendo la naturaleza humana como ellos la conocen, porque son espíritus que están con una perfección de esencia superior a la de los hombres, ellos desde ese primer momento que se levantaron en contra de Dios ya concibieron el plan. O sea que ese misterio de iniquidad que se ha ido moviendo a lo largo de la historia, es el desenvolvimiento que ya todos los ángeles tuvieron, liderados por Satanás en el primer momento de la revolución en lo alto de los cielos. O sea, ese plan ya está concebido allá. Desde ese primer momento fue concebido el plan para destruir la creación al hombre y destronar a Dios, que es un plan fallido. Entonces, ahí es donde viene también la justicia y el castigo de Dios. Dios no les permite a ellos ver toda la realidad y las consecuencias de lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, en el caso de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el demonio no sabía en su totalidad quién era con el cual él estaba discutiendo. Por ejemplo, en el momento de las tentaciones. La concepción clara y objetiva de qué será Dios, no la tenía. ¿Por qué? Primero porque no tienen fe. Como los ángeles no tienen fe, es necesario acreditar en la existencia del verbo encarnado con fe, no solamente con lógica. Entonces, por más que tuvieran toda la inteligencia superior a los hombres, él no llegó a eso, no llegó ni siquiera a esa deducción. Por eso cuando él coloca en lo alto de la cruz a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo muere y él se da cuenta, porque el mismo nuestro Señor Jesucristo baja al fondo de los infiernos y lo amarra, o sea, lo encadena por miles de años, en ese momento es que él se da cuenta, fui engañado, yo soy, o sea, casi que él podría decir, yo soy un hipernervioso, o sea, qué locura la que hice. En el fondo yo estoy tramando algo, estoy llevando adelante un plan que siempre va a terminar saliendo mal. Y ahí es donde está la esperanza nuestra como cristianos. Entonces, por más que no perdieron ellos la capacidad intelectual, hay algún límite en el cual Dios dice, usted aquí no pasa. Que es en el límite en el cual uno podría decir, por su propia naturaleza ellos no pueden hacerlo. El límite que dice, estoy haciendo tal locura que yo más bien paro con esta batalla, pues no tiene sentido lo que estoy haciendo. Es el propio castigo del demonio. ¿Está bien? Es como tomando agua envenenada para quitarse un veneno que tiene dentro de sí. Y toma más agua porque cree que va a satisfacer la sed que tiene, lo que pasa es que se está envenenando más. Entonces, cada vez que él va tramando a lo largo de los siglos, en que ese misterio de iniquidad con, complete su plan de destrucción de la iglesia, de la destrucción del hombre, él va quedando más triste, más sumido en la soledad y en su propio sufrimiento va aumentando. ¿Está bien? Y es un sufrimiento que no lo consume a él como criatura, porque eso podría dar ya una cierta tranquilidad. No, no lo consume, lo hace sufrir cada vez más. Entonces va desarrollando su plan y cada vez va sufriendo más. Y lo curioso es que él mismo, con su maldad, va contribuyendo a que sea mayor el número de santos y más grandioso el número de santos que van alcanzando la gloria de los cielos. Porque a mayor ataque del demonio, mayor acción del Espíritu Santo en las almas que necesitan luchar contra el demonio. ¿Está bien, Diego?
Sí, señor, genial esa última parte, más como para incentivo de nosotros, ¿no? Lo que acaba de decir. Yo creo que ahí está la clave, yo la puse aquí en una diapositiva, la vamos a ver ahorita. Bueno, aquí dice San Juan Damasceno para terminar con esta diapositiva. No hay arrepentimiento para los demonios después de la caída, de la misma manera que no hay arrepentimiento para el hombre después de la muerte. Ya lo que fue, fue. La autocorrupción, que esta es la metamorfosis de todo ese proceso de decadencia que se da en el demonio. Y esto ya quedó más o menos explicado en lo que comentamos, pero cómo él va dándose un producto de decadencia, pero que nace dentro del demonio. Por eso es autocorrupción, ¿cierto? El intelecto, miren, el intelecto, su inteligencia preternatural, memoria y capacidad deductiva permanecen agudísimas, pero ahora están totalmente corrompidas, están oscurecidas por la soberbia y enfocadas en destruir. Entonces, sí ve cómo hay una especie de nube en la visión del demonio. Porque si no, uno diría, pues si es un intelecto limpio, que refleja a Dios en la perfección de Dios, pues llega un momento en que dice, ah, pues así no es, estoy mal. Por lo menos lo más sensato sería decir, no sigo luchando. Por más que no pueda revertir, uno pueda arrepentirse, no pueda revertir sus actos o no pueda arrepentirse en materia de voluntad, porque ya dijimos que no puede, su voluntad está petrificada. Pero decir, no, pues ya no me desgasto más, qué bobada, listo, yo ya me quedo aquí en el infierno, de brazos cruzados y esto se acabó. No, no llega a ser ese raciocinio, porque ese raciocinio es sensato. O sea, eso sería un raciocinio equilibrado por parte del demonio. Él no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque su intelecto está oscurecido por la soberbia, como está enfocado en destruir, él quiere hacer y hacer y hacer. Es como un perro rabioso. Usted lo suelta y al perro no le importa. Yo en estos días vi un video de unos policías americanos. Apareció no sé qué loco. En Estados Unidos aparecen locos a cada momentico. Yo creo que llevan 150 atentados de locos que aparecen con fusiles, con pistolas. Bueno, este loco apareció con un palo, un tipo grandísimo. Yo lo veía en ese video y parecía una película de terror, tipo grandísimo, grueso, mechudo, espantoso. Y empezó a darle con un palo a la gente. Entonces, claro, los policías, para no dispararle, pues porque era desproporcionado, le soltaron un perro. Ese perro salió como un demonio, literalmente, como ese tercero que está ahí desde la voluntad petrificada. Ese petrificado me recuerda algunos nombres de algunas personas. Petrificado, de demonio, bueno, interesante. Y este perro salió así. El perro se le tiró y lo agarró de un brazo y el perro lo alaba así. ¡Ah! Y el tipo le daba con el palo y de tal manera el perro estaba enfurecido en su voluntad, estaba enceguecido en su voluntad canina, que al perro no le interesaban los golpes. El objetivo de él era morder al tipo y reducirlo, por lo menos hacerlo que se rindiera. Y el tipo le dio varios palazos bien duros y el perro nada, o sea, no importa, pégueme que yo usted lo voy a hacer arrodillar. Y el perro lo hizo arrodillar porque el dolor, claro, el perro le estaba arrancando la mano literalmente, no sé si le arrancó un dedo o qué, pero... Y ahí ya se le tiraron los policías y lo inmovilizaron. Pero en ese sentido va la inteligencia. ¿Sí ves, Diego Camilo? Me parece muy interesante tu pregunta, porque claro, si ellos no se degeneraron totalmente en su inteligencia, ¿cómo es que hacen lo que hacen si es una locura? Es que es una bobada, falta de sentido común, lo que el demonio hace, la tiene perdida. Nuestro Señor ya murió en lo alto de la cruz y ya ganó, ya está todos. Pero eso es más bien un alimento y un lenitivo para nosotros, que tenemos fe y estamos en este estado, digamos, procesual, gradual, de poder adherir al bien o rechazar el bien y abrazar el mal. ¿Listo? Bueno, seguimos, que yo voy a parar por acá. Padre Luzón habla mucho de esto, él tiene una formación psicológica muy interesante en psicología, no psicología, en psicología. Habla entonces de la realidad del infierno, una especie, podría algo así como llamarse mmm, una psiquiatría demoníaca, ¿cierto? Y, y aquí nos encontramos con dos perspectivas. Esta psiquiatría demoníaca del demonio. El infierno no es una fragua física impuesta por un dios cruel. Miren que es muchas veces la queja de estos que les decía yo ahora y les nombraba.
esos que son en el fondo los aliados del demonio y que hacen parte, que traman en todo este misterio de iniquidad. Entonces, no es solamente que Dios haya creado el infierno para hacer sufrir a los demonios, no es solo eso. Y esto para que no quede como el verdugo, Dios. ¿En qué sentido? En que son los mismos demonios que en el fondo llevaron a Dios, oído, en el fondo el demonio por su pecado llevó a Dios a crear un lugar propio y proporcional a la maldad de los espíritus que se habían levantado en soberbia y en envidia. O sea que la iniciativa del infierno, más que ser del propio Dios, es del mismo demonio en el primer momento en que se levanta contra Dios. ¿Me entienden el raciocinio? Por eso aquí dice claramente, lo pongo ahí más grandecito, el peso insoportable de una voluntad que ha intentado convertirse en un Dios para sí mismo. ¿Qué es el infierno? Por eso se dice que el infierno es mucho más que un lugar material o físico. Es el dolor absoluto del alejamiento definitivo de la fuente de toda bondad y belleza. De hecho, es el peor castigo que hay en el infierno, que es la pena de daño. Esto se llama técnicamente este alejamiento definitivo de la fuente de toda bondad, o sea, de Dios, alejarse de Dios, sentirse abandonado por Dios, es lo que se conoce en teología como la pena de daño. Ahora, los demonios, algunos hacen la ilusión de que van a llegar al infierno y súper bien recibidos y todo medio el combo de amigos y no sé qué, olvídese de eso, no existe. En el infierno usted solo va a encontrar orgullo, envidia, agresividad, tristeza, soledad, miseria, pero es la miseria del odio. O sea, cuando uno odia y no alcanza aquello que el otro tiene, o envidia, o quiere destruir. Entonces, inclusive un demonio puesto enfrente de otro demonio tiene envidia, claro, porque es propio de un espíritu deformado como el demonio. Siente envidia del otro como criatura. Siente envidia por el solo hecho del otro ser una criatura, siente envidia de él. No es propiamente, o sea, es mucho más de que qué puede envidiarle al otro. No es siente envidia del otro porque el otro es lo que él no es, o sea, ya es diferente, ya esa diferencia, ya marcar una diferencia con otro y no ser él solo el que está en la creación, ya eso le produce un odio intestinal, visceral. Y dice Padre Luzón de una manera muy interesante, en el infierno, bueno, y los demonios en general, donde el demonio está, el demonio se trae su infierno, por decirlo así, sufre. Los demonios son los seres más infinitristes, esto es muy interesante, infinitristes, vacíos y amargados. Por consecuencia de esa desesperación eterna, son los seres más crueles, cuyo único y vano consuelo es expandir su miseria, su tristeza, su dolor, su abandono, su soledad. Es lo único que une a los demonios, el deseo de transmitir lo que ellos sufren, porque tienen una especie de ilusión permanente de que más o menos algunas enfermedades contagiosas pasan por un periodo psicológico en ese sentido, de querer contagiar a otros para sentirse de alguna manera mmm, mmm, como igual al otro, ¿cierto? El hecho de yo poder tener a otro igual que yo como que me hace más liviano lo que yo tengo. Si yo estoy leproso en medio de una ciudad donde todo el mundo está sano, pues es terrible. Pero si yo estoy leproso en un leprosario donde solo viven leprosos, pues de alguna manera la tragedia se lleva de una manera más, diré uno, mesurado, ¿cierto? Porque todos están en la misma condición que yo estoy. Me da una especie de lenitivo a mi estado. Y esa es la ilusión que tienen los demonios. Vamos a contagiar a otros de nuestro estado de espíritu, de nuestra amargura. A ver si podemos descansar. Nada, no existe el descanso. Peor, más infelices y más tristes. ¿Pasó? ¿Se quedó? Ya. Aquí entonces, lo que decíamos ahora, carta a los romanos. Me quedo aquí con esto, esta armonía, porque está el poder de Satanás, primero que no es infinito, eso es muy importante.
Eres una criatura finita, aunque cause daño, aunque grite, aunque se muestre, aunque diga que tiene mucho poder, etcétera, jamás, jamás va a poder evitar que Dios pueda cumplir su promesa, o sea, instaurar el reino de Cristo. Y aquí nos encontramos con lo que Pablo decía, más o menos en la línea de lo que tú decías ahora, Diego Camilo, con respecto a la esperanza que nosotros tenemos. La esperanza está aquí. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Y San Agustín va a decir, inclusive el pecado. Dios aprovecha inclusive ese triunfo, que es un triunfo, digamos, aparente del demonio, por lo menos pasajero. Dios aprovecha esa pequeña batalla en la cual triunfa el demonio para que a partir de esa falta el hombre pueda tener una estatura moral más grande. Porque después de una confesión, de una conversión, a partir de una serie de pecados que están atrás, después de esa conversión, la persona puede alcanzar una estatura moral, una grandeza tal que no hubiera tenido si no hubiera sido por esas caídas. O sea, en el fondo esas caídas que produce el demonio le producen un trampolín, porque el demonio siempre sale derrotado. Entonces eso es muy importante. Nunca Dios le va a dar permiso al demonio, oído, para que con su acción supere la capacidad que nosotros tenemos para ponerle el freno. Tiene que haber colaboración nuestra, pero nunca es un dominio absoluto del demonio, de tal manera que el demonio me hace cometer un acto que sea contrario a Dios. No, tiene que entrar en juego mi voluntad, o si no, no hay cómo. El demonio no puede violentarme en ese sentido. Pero la clave está aquí. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Y termino con esto, 8 y 8. Esto se me fue. Vamos al caso de Marta, porque dices que... ¿Escucharon ahí? ¿Bien? Sí, señor. ¿Sí se escuchó, sí? ¿El video? Sí. Lo devolví porque es el padre Fortea que está siendo entrevistado por un, casi podría decir, un energúmeno. Y pues de lo más ateo que hay en la televisión española. Y con un desdén le entrevista al padre, pero hace preguntas interesantes y quise compartirlo con ustedes. Escuchen. Vamos al caso de Marta, porque dices que con suficientes sesiones, si es un caso de posesión, esa persona se cura. Marta, cuyo vídeo está en la red, lo hemos podido ver todos, estuvo siendo comentado en la televisión. ¿Cuánto tiempo estuvo en tratamiento contigo? Sí, ese caso se liberó y sí que duró más de 7 años, pero eso es excepcional totalmente. 7 eso años. no es 7 años, Sí. acudiendo todas las semanas. acudiendo todas las semanas. ¿Cuántas horas? Bueno, fue unas 3 horas a la semana. Sí. 3 horas a la semana. Y viendo el vídeo, uno no lo deriva a un psiquiatra, a un psicólogo o no sé, una institución mental para que ayuden a esta chica. ¿No hay un momento en el que después de 2 años de ver que esto no está funcionando, hay una evaluación médica, que es lo que debería... Bueno, en ese caso concreto, si insistimos varios sacerdotes en la oración es porque estábamos seguros. Y efectivamente quedó liberada y lleva una vida completamente normal. Pero insisto en la pregunta, ¿hubo algún momento en el que se derivó a un psiquiatra? No, porque la madre lo vio claro. Yo le pregunté a la madre, te digo la conversación tal cual fue, cuando ya llevábamos unos pocos meses. Oiga, ¿y usted por qué fue directamente a buscar un exorcista? ¿Por qué no probó primero con los psiquiatras? Y ella me contestó, me acordaré perfectamente, palabra por palabra, de lo que dijo toda la vida. Mire, estábamos en casa, yo estaba cosiendo en el salón y de pronto mi hija entró en trance, estaba sobre un sillón y el sillón se elevó en el aire. ¿Pero eso no es motivo para llevar también a la madre a la institución psiquiátrica? Hay Pues, casos tipo es como ateo, los como una estigmas cabra. del Padre Pío, como otro tipo de milagros, que el que no crea pensará que es locura, pero ocurren.
No, mi pregunta es si la madre, sobre todo, estaba cualificada Y grosero, ¿no? El tipo. o tenía algún tipo de título, era psiquiatra ella, podía diagnosticar que su hija no sería curada por los médicos. ¿Qué tipo de autoridad tenía la madre, aparte de ser su madre, lógicamente, que debería estar muy preocupada por su hija, pero qué tipo de autoridad tenía para decidir el tratamiento de su hija? Créame, a veces el sentido común es la mejor autoridad. Es el menos común de los sentidos. No, me sorprende por eso, porque los vídeos son... además, en el vídeo es muy curioso, ¿no? Porque la chica esta es una El colchoneta, video de quiero una de recordar, las sobre el suelo. sesiones del exorcismo de Marta. Se le están aplicando una serie de oraciones. Y curioso, salvo un momento que se desplaza, el resto está sin moverse de ahí. Eso fue una cámara oculta que nadie sabíamos que estaba siendo grabada. ¿Y por qué la grabaron? Bueno, así son los periodistas. Se Y la eso tiran es del- denunciable. Fuimos a juicio. ¿Y qué ocurrió? Ese es un tema sobre el que prefiero no hablar. ¿Por qué? Te voy a dar un consejo. Nunca te metas contra un periódico. Demasiado tarde ya, me parece. Me he metido contra periódicos, grupos de comunicación, vamos, mi historial, vamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, ya, de acuerdo a lo del juicio, se fue a juicio, pero ¿qué pasó? ¿Contra un periódico? Se llegó a un acuerdo finalmente y ya está. Un acuerdo económico. Prefiero no entrar en los detalles. Es que tipo este, no. Bueno, pero interesante. Aquí otro. Aquí ya es el Papa. Vamos a escuchar, me parece muy interesante. ¿Están escuchando bien, cierto? Sí. Nelle tue catechesi tantissime volte parli di Satana e a me piace Satana. tantissimo. Questo è il male, non è la nebbia di Milano, questo è il male, non è una cosa diffusa, è una persona. E anche Satana furbo. Il Signore ci dice quando è cacciato via se ne va, ma poi dopo un certo tempo, quando tu sei distratto, dopo alcuni anni, torna con 7 peggiori di lui. E non entra invadente in casa, no, è molto educato Satana. Bussa alla porta, fa suonare, entra educato, con le seduzioni e i compagni e alla fine, e questo non lasciare cadere nel male, essere furbi nel buon senso della parola, essere svelti, avere la capacità di discernere le bugie di Satana. E con questo io vorrei dire una cosa che sono convinto, con Satana non si può dialogare. Come parlava Gesù con Satana? O lo cacciava via, o come ha parlato nel deserto? Con la parola di Dio. Ma non ha fatto dialogo, perché se tu incominci a dialogare con Satana, sei perduto. È più intelligente di noi. E ti rovescia, ti fa girare la testa e sei perduto. No, vattene. E quindi tu, Papa Francesco, mi dici che il male va con la maiuscola, c'ha un nome e un cognome. Sì, sicuro, Anche dentro casa nostra. Dentro. Sì. Ma sempre fa finta di essere educato con noi, no? Con noi sacerdoti, vescovi, ma educato. Entra così e poi finisce male se non te ne accorgi in tempo. Y termino con este, fue un consolidado, un pequeño resumen que hizo Rome Reports sobre algunos comentarios sobre el demonio que hace que hizo el mismo Papa Francisco. Escuchemos y con este ya terminamos. Nelle tue catechesi A ver, parece que se... Ah, perdón, no lo puse aquí, no me bajó. A ver si lo tengo acá. Qué pena.
Descarga. Vamos a montarlo aquí en un momentico, muy rápido. Aquí lo pongo, lo subo, lo cargo, descargas, lo subo, se va, se carga. El fundador Listo. El fundador del diario La República levantó revuelo hace unos días. Tras un encuentro con el Papa, publicó un artículo para resumirlo y allí puso que Francisco le dijo que el infierno no... El fundador del diario La República levantó revuelo hace unos días. Tras un encuentro con el Papa, publicó un artículo para resumirlo y allí puso que Francisco le dijo que el infierno no existía. El Vaticano se apresuró a desmentirlo en un breve comunicado. No es la primera vez que el periodista escribe artículos recordando encuentros que no ha grabado. De hecho, el comunicado del Vaticano dice que lo que publicó sobre el Papa es fruto de una reconstrucción suya. El caso es que el Papa habla a menudo del infierno y del demonio. Otra cosa es que sus palabras no encuentren eco en los medios. Questa generazione, ma tante altre, ci hanno fatto credere che il diavolo era un mito, una figura, un'idea, l'idea del male. Tienes el micrófono apagado, profe. Gracias, gracias. Que da pena porque a veces inclusive en las mismas catequesis, a los niños que van a hacer la primera comunión, a los adolescentes que van a hacer la confirmación, eso de que el demonio, no, cuando se les habla del demonio. Ay, Nuestra Señora en Fátima, hoy que estamos cumpliendo 109 años de las apariciones de Fátima, Nuestra Señora le mostró a los 3 niños chiquitines, 7, 9 y 10 años, Jacinta, Lucía y Francisco. Les mostró el infierno. Vieron el infierno, vieron el demonio. Ay, no, que... Pero sí los lleva a ver películas de terror, ¿no? Pero no les habla del demonio como una identidad propia. Ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. Sobre el demonio habló con claridad en febrero de 2016 en México. Allí ofreció consejos a los cristianos para enfrentarse a este adversario fuerte y mentiroso. Porque hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza. Con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Del infierno habla con contundencia siempre que se toca el tema de la corrupción o la mafia. Así pidió a los mafiosos que se arrepintieran de sus crímenes. Ancora è tempo per non finire nell'inferno. È quello che vi aspetta. Si continuate su questa strada. Y así pidió el Papa rezar por la conversión de los corruptos para que no sufran las consecuencias de sus crímenes. Come cristiani, il nostro dovere è chiedere perdono per loro e chiedere al Signore gli dia la grazia di pentirsi, che non muoiano col cuore corrotto, perché saranno i cani dell'inferno a lambere il loro sangue. El Papa de la Misericordia reconoce que hay un pecado que no tiene perdón, la corrupción, y tiene un motivo claro: no se puede perdonar a quien no quiere pedir perdón. Profe, tienes, perdóname, otra vez el muteado, gracias. Gracias, qué vaina esto. Ahí tenemos pues entonces nuestra clase de hoy. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Les voy a proyectar aquí. Esta es la traducción, digamos, más oficial que hay. Este asunto aquí. Oiga, las motos aquí, los perros solo pasan y ladran cuando estamos en la clase. Qué cosa. Aquí a ver así. A ver así. Ya.
Aquí se los voy a compartir. Esta sería entonces la traducción oficial según el ritual de exorcismos de ese exorcismo breve escrito en el siglo XIX a San Miguel Arcángel. Aquí está y con este terminado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay tiempo para una pregunta. No. Yo quiero preguntarte, digamos, sabemos que el maligno en esos exorcismos y esas situaciones con los sacerdotes, ¿por qué tan furioso con la madre incluso antes que con el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo? O sea, Sí. es porque teniendo en cuenta obviamente que es Dios Hijo, y él entiendo yo que siempre es ese rechazo a nuestra madre, que uno podría decir incluso más que a nuestro Señor. Sí, no, ahí hay un asunto de sensibilidad también y de humillación para el mismo demonio. Hay una clase que voy a utilizar prácticamente para hablar solo de exorcismos y trataremos ese tema en específico, pero me adelanto con algo. Las imágenes que nosotros veneramos normalmente de Nuestra Señora y que están relacionadas con la Inmaculada, con la medalla milagrosa, etcétera, Nuestra Señora aparece pisando la serpiente. Y es una profecía ya colocada en el protoevangelio, o sea, en el Génesis. Inimicicias ponan ipsa conteret caput tum. Enemistades pondré entre ti y la mujer, y ella te aplastará la cabeza. Así como hay un misterio de iniquidad, una especie de linaje de Satanás que viene desde lo más alto de los cielos cuando se levanta Luzbel y sus secuaces, asimismo hay un linaje de la mujer, tu descendencia y la descendencia de la mujer. Si por el lado del demonio es el misterio de iniquidad, por el lado de la mujer está la descendencia de los hijos de la luz. Entonces, esa profecía de aplastar la cabeza del demonio y ser pisada por el talón de Nuestra Señora, o sea, hasta de una manera despreciable, ser pisada por Nuestra Señora y vencida por Nuestra Señora, es una manera humillante de destruir la acción del demonio. Por eso la sensibilidad tan aguda y el rechazo tan agudo que tiene Satanás, que en muy pocos exorcismos el demonio ha sido capaz de pronunciar el nombre de María. Se refiere a Nuestra Señora como ella, porque el propio nombre ya para él es indigestivo espiritualmente, porque hace parte de ese primer rechazo radical y esa envidia radical que él tuvo en el momento en que Dios le revela sus planes más íntimos de encarnarse. Y con la encarnación del Verbo quedó también revelado el amor que Dios ya depositaba sobre esa criatura que la llamaba a ser su madre. Pues como ese amor a ella era superior que el amor que le tenía al mismísimo Luzbel y todos los demás ángeles, pues, ¿qué sugirió en el corazón del demonio? Envidia. Pues esa es la que más envidia, pues es la que más lo va a hacer sufrir. Es más humillante para el demonio. No, Dios podría ser así, o así, y adiós demonio. Pero lo quiere también, quiere que en toda la historia se dé el triunfo glorioso del bien, ¿a partir de quién? De una criatura que está por debajo en naturaleza del mismo demonio, pues, en la concepción humana. ¿Está bien? Me adelanto pues con eso, por eso es más humillante. Entonces vamos con esta. Ay, qué Sí. pena, una cortica. Era una pregunta nada más. Adelante, No, adelante. lo que tú decías ayer, digamos que nosotros debemos aprovechar esa gracia que Dios nos dio de tener nuestro ángel de la guarda y no desperdiciar, sino aprovechar y hablar o con el ángel, o bueno, así como muchos santos. Y teniendo en presente que también existen pues los ángeles caídos presentes como espíritus puros, ¿cómo es en esa situación que Ya no puros, ¿no? Pues digamos, sí, o sea, el entendiendo espíritu puro, espíritus pero puros de porque son maldad, digamos? sustancialmente puros espíritus. Sí, o sea, me refiero a Sí, puro en espíritu puro, más no que son puros. O sí, sea, de pureza de sustancia. pureza, exacto, Eso 100% estamos, no, felicitaciones maldad. Eva, felicitaciones. No, es que lo dije a propósito porque tú lo tienes claro y así de claro lo debemos de tener. Si ves cómo uno se va introduciendo en la doctrina de la iglesia porque es puro en cuanto a sustancia, está muy bien y eso hay que tenerlo claro, para no Eso es dejarnos envolver por ahí. como la química, cuando tú dices un alcohol es 100% puro, no está 50 agua y 50 alcohol, es 100% alcohol. Ujú. Entonces,
Me refiero que si una persona está, por ejemplo, en una conversación con su ángel o le pide algo, tú decías ayer, se me olvidaron las llaves y le estoy pidiendo a mi ángel que dónde están las llaves, pero no existe también esa oposición del espíritu malo como decir, ah, no, venga, yo entonces más bien le hago lo opuesto, entendiendo que ellos son lo opuesto. Pero que el ángel, que, o sea, que el O sea, demonio, un ejemplo cualquiera, o sea, que tú estás diciendo, ángel, ángel de mi guarda, mira, ayúdame que se me perdieron las llaves. Y el espíritu opuesto, el espíritu el maligno, demonio de la perdición, sí, ellos también pueden estar escuchando que tú le estás diciendo, ¿sí me entiendes? Al ángel, y sí, puede lo que ser, pasa es que ellos no tienen los atributos de Dios. Ellos no son omnipresentes. Entonces ok. ellos solo conocen lo que Dios les revela. Y eso limita la acción del demonio. ¿Sí? Entonces uno no debe Ok. tener desconfianza de que no, yo le voy a hablar pasito al ángel de la guarda porque de pronto me escucha. ¿Se han visto que los partidos de fútbol los jugadores hablan así? Oye, entonces métete por la izquierda porque desde lejos le van a leer los labios. Sí, Entonces sí. uno no tiene que tener esas restricciones con el demonio. Dios permite que él se entere o conozca cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por más que Dios le deje conocer todo lo de mi vida, téngalo por seguro que si Dios lo permite es porque de ahí el que va a salir ganando soy yo. Ok, ok. No es para ganancia del demonio. ¿Está bien? Pero tienen sus limitaciones siempre con la voluntad de Dios. Ellos no son omnipresentes ni omniscientes. O sea, Nuestras no están en oraciones. todo, ellos no están en todos lados ni conocen todas las cosas, porque no son Dios. O sea, ellos no pueden oír nuestras oraciones, por ejemplo, no. Si Dios permite, pueden escucharlo a uno orando, pero no podrán hacer nada porque Dios no permite. No tienen Ah, capacidad de. ¿Está bien? No solo de conocer, sino de intervenir. La capacidad que el demonio tiene en intervenir en las realidades humanas y en conocer las realidades humanas está limitado al poder que Dios le da, al permiso de Dios, ¿sí? Ellos no tienen absoluta libertad para hacer lo que quieran. Eso tampoco. Eso nos da a nosotros confianza. Pues claro, el ángel seguro sí, pues no es omnipresente y omnisciente como es Dios, pero como ve las cosas en Dios, tiene un mayor conocimiento que el demonio. Y siempre y a perfecto. cada momento. Entonces, ya por ahí tenemos toda la ventaja del mundo con el ángel de la guarda. ¿Listo? Perfecto, gracias. Bueno, Eva. Vamos entonces con la invocación a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Si quieren, prendan el micrófono para que lo hagamos al unísono. Invocación a San Miguel Arcángel. San Miguel San Miguel Arcángel, Arcángel, defiéndenos en defiéndenos la en la batalla. batalla. Sé un refugio contra la malicia y las insidias del diablo. Te rogamos, suplicantes, que Dios lo domine, Que Dios lo domine, y tú, que presides presides la milicia celestial, arrojes al infierno con el divino poder a Satanás y a los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Nuestra Señora Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga mucho hasta el martes. No se olviden, comparten el video. Este video queda ahora grabado en un usuario alternativo que tengo de YouTube, pero ya mañana lo paso al canal oficial. Ahí está ya el resumen de esta aula y ustedes van a tener todo el material, lo pueden compartir, difúndanlo y también espero que se puedan inscribir al Congreso Mariano Nacional, que como les ha dicho, seguimos con estos temas sobre ángeles y demonios y el poder de Nuestra Señora en la historia. Que descansen. Dios lo bendiga. Gracias, igualmente, hasta luego. Que estén bien, adiós.